Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso depende de a qué horas estés viendo este video. Muchas gracias por verlo y espero te sea de gran ayuda. Pues verás, cada sociedad tiene sus costumbres, sus tradiciones y su cultura, y esta va cambiando conforme va avanzando el tiempo, y con ellas también va cambiando las técnicas que esa sociedad utiliza, pues para crear los productos que necesita para cubrir sus necesidades. Así que, pues cada que cambian las costumbres y las tradiciones de alguna sociedad, también van cambiando su forma de vida y pues con su forma de vida, la forma en la que construyen espacios para poder vivirla. Eso es lo que vamos a ver en este video, así que continuemos. Vamos a hacer un repaso cronológico por varias épocas de la historia y por varias culturas de la historia para que descubras cómo en cada cultura y en cada periodo histórico las casas o las viviendas se construían de manera diferente según las necesidades, las costumbres y las tradiciones de cada lugar. Vamos a empezar con el periodo paleolítico. Debes saber que en el periodo paleolítico pues los seres humanos éramos nómadas, es decir, que andábamos de un lugar a otro cazando la comida, recolectando, no teníamos un lugar en donde vivir, así que las casas en ese periodo pues más bien eran como casas de campaña, eran refugios simples, eran rudimentarios y eran desmontables porque se tenían que construir y luego quitar rápidamente cuando se iban a ir de ese lugar hacia otro. Así que pues tenían la forma de casas de campaña, por llamarlo de alguna manera, eran muy ligeras, se podían construir y destruir rápidamente, se utilizaban materiales como ramitas, huesos de animales, pieles, hojas de algunas plantas y así era como habitaba el ser humano del periodo paleolítico. Después llegamos al periodo neolítico. Recuerda que el periodo neolítico es cuando los seres humanos ya descubrieron o inventaron la agricultura y la ganadería y entonces se pueden a quedar a vivir en un solo lugar y así de poco en poco van creciendo o se van haciendo, se van conformando ciudades. Para esta época, pues los seres humanos, como ya se podían quedar a vivir en un solo lugar, construían sus casas un poco más firmes, empezaron a mejorar sus técnicas de construcción, hacían casas más duraderas, de materiales más duraderos, como por ejemplo perdón, la tierra pisonada, la madera ya bien amarrada, cosas que duraran por más tiempo. Después vamos a brincarnos varios años hasta llegar al Antiguo Egipto. Tú sabes que Egipto está ubicado en la parte noroeste del continente africano, así que hace mucho calor. Por lo tanto, las casas tenían que ser frescas. Por lo regular eran cuadradas y de techo plano. ¿Por qué? Porque en el antiguo Egipto, las azoteas de las casas se utilizaban como otra habitación. Hace cuenta algo así como un tipo sala de estar, porque pues obviamente en la azotea el aire corría mucho y entonces podían estar ahí en ese lugar frescos. Por la misma situación había pocas ventanas. Además recuerda que en esa parte del planeta existen tormentas de arena y ese tipo de cosas. Entonces las ventanas tenían que ser pequeñas para que la arena no se colara por ahí y también para que no entraran muchos rayos del sol y no se fuera a poner calurosa la casa en el interior. Y en el interior casi no había muebles, no se usaba. Se dormía probablemente en el piso y las cosas se guardaban en huecos dentro de las paredes. Y pues las cosas eran más o menos como se ven en la imagen. Se utilizaba de material el tabique de tierra sin coser, era lo que más se utilizaba, y la madera para algunos soportes. Después vamos a trasladarnos a la antigua Grecia. En Grecia, las personas utilizaban su casa, em, se puede decir que muy poco, porque a los griegos les encantaba andar en la calle, les gustaba mucho hacer actividades
multitudinarias, les gustaba mucho ir al Coliseo a ver espectáculos, les gustaba mucho ir a los baños termales a bañarse, les gustaba ir al Ágora, que era como una plaza lineal, pues a echar el chisme, a platicar, a comprar cosas, les gustaba mucho andar afuera. Entonces sus casas eran como, las utilizaban muy poquito, pero eran lugares donde hacían cosas pues privadas, como dormir, como bañarse, como comer, etcétera, etcétera. Por lo regular, las casas griegas se conformaban de la siguiente manera. Era un patio en el centro y alrededor de ese patio había varias habitaciones donde se hacían diferentes cosas. De hecho, en una casa griega, las habitaciones estaban bien diferenciadas. Había habitaciones en las que solamente podían entrar los hombres, había habitaciones en las que solo podían entrar las mujeres, había habitaciones que sí eran para toda la familia y estaban los dormitorios donde pues descansaban. Em, en una casa griega, los materiales que más se utilizaban pues era la madera para los techos, el tabique sin coser para los muros. Las casas griegas se utilizaban mucho las columnas y se utilizaban materiales pues fuertes como la cantera o el mármol para las columnas y también había pocos muebles al interior. Muchos años después vamos a llegar a la Edad Media. En la Edad Media, al contrario que en la antigua Grecia, les gustaba mucho la privacidad. Las casas, las viviendas que se construían en esa época eran muy privadas. De hecho, dentro de una casa estaba todo lo que ocupaba la familia. Y cuando digo todo, es todo. Dentro de una casa estaban los dormitorios, estaba el baño, estaba la cocina, pero también estaban los establos donde tenían vacas, puercos, chivos, gallinas, todo estaba adentro. Entonces, había muchas veces que las casas de la Edad Media eran un poco insalubres porque pues las personas convivían directamente con la comida y las heces y los desperdicios de los animales y esto podía llegar a que surgieran muchas enfermedades. Por lo regular se utilizaba piedra para construir las casas, así que los muros de las casas de la Edad Media eran muy gruesos, eran muros de 80 o 90 centímetros y se utilizaba la madera para dar soportes para el techo y el techo se cubría con paja. Por lo regular, en la parte de abajo estaba la cocina y un espacio como para comer, que también era donde recibían a la gente. A un lado estaban los establos con los animales y arriba del establo se ponían los dormitorios. Entonces, pues imagínense, era un poco raro, pero pues como les digo, les gustaba mucho estar privados, que nadie viera lo que estaban haciendo. Así que, pues las casas de la Edad Media son muy diferentes a los de Grecia, a las de Egipto y pues a las de hoy en día. Vamos a saltarnos muchos, muchos años de la Edad Media a la época actual. Pues en la época actual tú ya sabes cómo son las casas, vives en una de ellas. Las casas actualmente son de formas, tamaños, colores muy variados. Creo que depende mucho de las necesidades de las personas que las utilizan o muchas veces del poder adquisitivo, es decir, de cuánto dinero puedes pagar por una casa. Actualmente se utilizan muchos materiales diferentes para construir casas, tabique, concreto, acero, cristal, eh, yeso, se utilizan demasiados materiales que han podido surgir a lo largo del tiempo por los adelantos tecnológicos que ha habido. Y pues bueno, siguen siendo espacios privados donde nosotros llevamos a cabo pues nuestras actividades familiares y domésticas y pues no queda nada más por decir. Tú conoces una casa perfectamente y puedes ver que es muy diferente a la que utilizaba el ser humano en la época paleolítica, en la época neolítica, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia y en la Edad Media. ¿Y por qué es tan diferente nuestra casa a esas casas anteriores? Pues porque la sociedad ha evolucionado, ha cambiado sus costumbres, sus tradiciones y pues con esos cambios también hemos cambiado la forma en la que construimos. Eso es todo por este video, espero te sea de ayuda y muchas gracias por verlo. Adiós.